Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor y damos gracias a Dios por nuevamente poder, a través de estos medios, reunirnos para meditar juntos en la palabra del Señor. Hoy vamos a meditar una porción que es un tanto extensa y va del versículo 41 al versículo 59 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vamos a leer las Escrituras y luego oramos. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Muy bien, hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a meditar en ella, pero previamente vamos a orar al Señor dándole gracias por su palabra y que Él nos pueda iluminar y ayudar a comprenderla. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana que vos nos regalás, por la oportunidad de tener estos medios para estar en contacto y poder ver tu palabra y meditar en ella y ser alimentados. Te pedimos, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, que a través de tu palabra hables a nuestro corazón, nos enseñes, nos muestres mejor a Cristo y podamos crecer, Señor, en sabiduría y en gracia, siendo conformado a la imagen de tu Hijo. Señor, obra en nuestros corazones en esta mañana y te pido, Señor, en especial que me ayudes para que mi vida sea una herramienta útil en tus manos para la gloria de tu nombre, Señor. Vos conocés mis limitaciones, por eso, Señor, te pido ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, al comenzar esta porción, como recién decía, es una porción un tanto extensa. En realidad sabemos que venimos desde versículos anteriores diciendo domingo tras domingo que esto es toda una misma línea de pensamiento. Es decir, que es una porción extensa por la cual nosotros optamos por dividirla en cierta manera para que, tratar de sacar las riquezas teológicas que había en el pasaje sin perder la idea central del texto. Y recordemos que este pasaje, para hacer un poquito de memoria, comenzó básicamente el Señor haciendo la multiplicación de los panes y los peces, alimentando a toda una multitud. Fue un milagro realmente extraordinario y eso dio lugar a un posterior sermón del Señor donde Él confrontó los corazones de las personas, confrontó el corazón de la multitud que lo seguía para hacerlo rey. Él detectó eso
y ahí luego le dio un sermón, les compartió un sermón donde termina revelándose él como el pan de vida. Aquel pan que podía saciar el alma, salvar un alma y saciar esas almas hambrientas. Esa era la idea del pensamiento que viene atravesando todo el capítulo 6. Entonces, continuando con esa idea, hoy vamos a ver tres enseñanzas básicas. La murmuración como producto de la dureza del corazón. El segundo punto es la incredulidad humana, que solo puede ser vencida por Dios. Y en tercer lugar, la responsabilidad personal de aferrarse al pan de vida. Entonces, para comenzar con nuestro primer punto en esta mañana, tomamos el versículo 41 que dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Es muy posible que entre el versículo 40 y el versículo 41 exista lo que llamamos una elipsis de tiempo, es decir, una pausa de tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque al parecer, por el versículo 59 termina la discusión en la sinagoga. Dice que estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Es decir, que estuvo con la multitud hasta el versículo 40, aparentemente, pero entre el versículo 40 y 41 hay una pausa de tiempo que Juan no nos las explica, pero evidentemente se habían trasladado hacia la sinagoga, por lo que dice el versículo 59. Lo que va a venir de esta discusión continuó en la sinagoga. Es notable que Juan nos dice que los que murmuraban eran judíos. Y por lo general, cuando nosotros leemos en los evangelios que los evangelistas se refieren a los judíos, y más aún en el estilo literario de Juan, es posible que se esté refiriendo a los religiosos de la época, que eran un 25%, un 30% de lo que era la sociedad de ese entonces. Lo que era el componente religioso estaba constituido mayormente por fariseos y saduceos. Los fariseos sabemos que era la secta más estricta en el cuidado de la ley, en cuanto a la interpretación de las escrituras. Y los saduceos eran el número mayoritario que componía lo que llamamos el Sanedrín, o lo que vemos que muchas veces se nombra como el Sanedrín. Después había una parte también que eran religiosos esenios y celotes. Bueno, esa era otra parte, pero lo interesante es que al resto del pueblo lo veían como los simples terrenales o como la gente de la tierra. Por eso normalmente cuando leemos judíos se está refiriendo al partido religioso. Y de hecho, mire que en Juan capítulo 7, versículo 48-49, cuando los guardias del templo habían ido a prender a Jesús y lo escucharon, dice el contexto, habían quedado impactados por su autoridad, pero cuando vuelven con las noticias, noten cómo los religiosos reaccionan frente al pueblo. Ellos dicen: ¿acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Interesante, ¿no? Como ellos veían a sus propios conciudadanos, ¿no? A sus compatriotas. Así que, de todos modos, este discurso tan fuerte de Jesús, donde aparentemente está confrontando también a los religiosos, no solamente repercute en los religiosos, sino también que cuando vemos que va terminando el capítulo 6, versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué tremendo, ¿no? Porque no solamente impactó en los judíos religiosos, sino que también este mensaje impactó en aquellos que eran falsos discípulos y que abandonaron a Jesús. Ahora, la causa de la murmuración, evidentemente, es que Jesús afirmó ser el pan de vida y que descendió del cielo, por lo que nos dice el versículo 41. Esto es la causa por la que ellos murmuraban, porque Jesús afirmó ser el pan de vida que descendió del cielo. Note versículo 42 y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Notemos que estas personas conocían a Jesús y evidentemente la humilde condición de Jesús, de Cristo sobre la tierra, fue el motivo de tropiezo para estas personas, porque ellos reconocían a su mamá, reconocían a quien ellos creían que era su papá, porque interpretaban que José era su papá, aunque nosotros sabemos que María terrenalmente fue su madre, el instrumento que el Señor utilizó para ingresar en la tierra, pero sabemos que
Él era el Hijo de Dios. Y ante la vista de estas personas, esa mirada terrenal, ellos solo están viendo delante de sus ojos a un Galileo y que para peor viene de la menospreciada ciudad de Nazaret. Ahora bien, el problema con la murmuración es claramente evidente que es por la dureza de los corazones de ellos. Y recordemos que aún este problema lo tuvieron también sus antepasados, sus ancestros. Sus antepasados en el Antiguo Testamento vemos que habían caído en el mismo problema, que por causa de la dureza del corazón, ellos también habían murmurado de Dios, habían desconfiado de Dios. Cuando nosotros examinamos Éxodo capítulo 16, que Jesús viene aquí nombrando el maná del cielo, sabemos que el pueblo se venía quejando por la falta de alimentos y recordando los alimentos que tenían en Egipto y habían murmurado contra el Señor. Y en ese contexto el Señor les da el maná del cielo. También al mirar Números capítulo 11, nosotros podemos ver cómo el pueblo estaba desconfiando de Dios y cansado de comer siempre el maná. Y en ese contexto de Número 11, después el Señor los alimenta con codornices. Por supuesto que esa murmuración también les trajo un juicio a sus antepasados. Ahora es interesante que el pueblo siempre se la pasó murmurando y desconfiando del amor y del cuidado de Dios hacia su pueblo, atribuyéndole en cierta manera despropósito. Y esto es lo mismo que está pasando entre medio de ellos. Ahora Jesús está entre ellos y ellos siguen murmurando y desconfiando. Por lo cual Jesús ahora le va a hacer una reprensión enfática. Noten el versículo 43. Dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ya Jesús había enseñado, en cierta manera, lo suficiente, y había enseñado con toda autoridad, y había hecho entre ellos señales abundantes para que ellos pudieran creer. Pero sus corazones lamentablemente seguían endurecidos. Entonces ahora viene una proclama de parte de Jesús impresionante, lo que va a dar lugar a nuestro segundo tópico. Nuestro segundo punto en esta mañana es la incredulidad humana solo puede ser vencida por Dios. Ante la dureza del corazón de estas personas, ahora Jesús dice en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. Esta declaración nos muestra claramente la incapacidad humana que tiene el hombre para venir a Cristo por su propia voluntad. El hombre por naturaleza, su naturaleza es la naturaleza Adán, una naturaleza caída, y en esa naturaleza caída jamás, nunca el hombre busca a Dios. La Escritura nos declara cuál es la condición humana. La Escritura habla del hombre como que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Así dice Efesios capítulo 2 en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note eso. La Escritura define al hombre como muerto. En Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Pero note que tanto Efesios como Colosenses, el apóstol Pablo, dice que estaban muertos por causa del pecado. Y cualquiera de nosotros que hemos atravesado por momentos dolorosos de acompañar a alguien en un velorio, estar en un velorio o lo hemos vivido en forma cercana, sabemos que cuando vemos a una persona muerta, está muerta. Por más que todo el contexto esté sufriendo, llorando, la persona no reacciona, por más que la toquen, le hablen o lo que fuera, está muerto. Y este es el ejemplo de lo que pasa en la vida espiritual del hombre cuando no está redimido. Él está muerto en sus delitos y pecados por naturaleza, no responde a Dios, no busca a Dios. El apóstol Juan, en el mismo evangelio de Juan, describe al hombre como esclavo. Juan 8:44 se nos dice que Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, que el hombre, por su naturaleza, está muerto en delitos y pecados, es esclavo del pecado, y eso le impide al hombre buscar las cosas que tienen que ver con Dios. Existen otras descripciones, existen muchísimas descripciones realmente en la Biblia acerca de la condición del hombre. La Biblia nos habla o nos muestra al hombre como desobediente,
nos muestra como que no acepta las cosas de Dios o que no percibe las cosas de Dios. También nos dice, hablando del hombre, que el hombre es rebelde, que es sin entendimiento. La Biblia nos dice que el hombre tiene su entendimiento entenebrecido. Tremendo. Y aún si nosotros leemos el Evangelio de Juan, que es lo que venimos predicando domingo tras domingo, detenidamente vamos a ver en forma clara en algunas declaraciones de Jesús o en forma implícita que siempre Juan describe al hombre como ciego, sordo e ignorante de las cosas espirituales. Tremendo. Esta es la definición a lo que cruza todo el Evangelio de Juan, mostrando que el hombre es ciego, sordo e ignorante en cosas espirituales. Y el apóstol Pablo, una de las mejores aplicaciones que hace de esto, tomando textos del Antiguo Testamento como el Salmo 14 y Isaías 53, muestra la incapacidad del hombre para acercarse a Dios, citándolo lo que dice el Antiguo Testamento en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo resume todo lo que se dice del hombre ya en el Antiguo Testamento y lo asientan aquí en Romanos 3, diciendo que no hay quien busque a Dios. Dice, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Entonces la naturaleza del hombre, desde su caída, es tan corrupta y tan depravada que aún cuando se le presente a Cristo y se le predica el Evangelio de Cristo, él no vendrá a Cristo ni creerá en Cristo a menos que la gracia de Dios incline su voluntad y le ponga esa disposición a creer y a venir. Por eso Jesús, justamente en el versículo 44, está diciendo esto de Juan 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Podemos hablarlo un montón, pero si no es una obra de Dios en el corazón de la persona no va a venir. Y esto mismo ya se predicó en parte la semana pasada, porque este mismo concepto está en el versículo 37. El versículo 37 nos dice que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, que el hombre viene a Dios, el hombre viene a Cristo porque el Padre lo trae. Entonces, la persuasión moral y los consejos por sí solo no lo harán venir al hombre. Se necesita una obra de Dios. Es preciso, como dice el versículo 44, traerle, que el hombre sea traído por Dios. Los teólogos llaman a esto gracia irresistible. Esta es la forma en la que se define. Gracia irresistible. No cabe duda que esta es una de las verdades para el hombre más humillante y que ha suscitado el rechazo y la oposición del hombre en todas las épocas. La idea predilecta del hombre es que él puede hacer lo que le plazca con su vida. Él puede venir o no venir a Cristo, que él puede arrepentirse o no arrepentirse, que él puede creer o no creer, que él define lo que hace con su vida. Entonces, lógicamente, esto es muy humillante para el hombre, pensar que Dios maneje su voluntad y lo atraiga hacia él. Y esto ha sido un punto de discusión a lo largo de mucho tiempo en la historia de la iglesia, ¿no? De hecho, al hombre le gusta creer que la salvación se encuentra en sus propias manos, pero está claro que el texto que tenemos delante nuestro está diciendo esto. La palabra de Jesús en este texto que tenemos frente a nosotros son claras y son inequívocas y no se le puede dar otra interpretación ni otra explicación. El Evangelio hay que entenderlo de una forma simple y muchas de las personas a veces o de las teologías que piensan que el hombre tiene la voluntad de venir a Dios y de escoger a Dios, cuando se encuentran con este tipo de textos, que lo tenemos acá en Juan, pero que lo tenemos por toda la Biblia también, cuando se enfrentan a estas cuestiones, sus respuestas son más filosóficas que bíblicas. La realidad es que Dios aplica su gracia sobre aquellos pecadores en una forma soberana, sobre aquellos que
escogió en la eternidad pasada para alabanza de su gloria. Esta es la verdad, y bueno, nos cuesta a veces asumirla. Bien, entonces las personas ahora teniendo un corazón regenerado por la obra del Espíritu Santo, responden positivamente al llamado del Evangelio. Esto es lo que verdaderamente acontece. Si ustedes quieren tal vez saber más sobre la doctrina de la gracia irresistible, pueden mirar en nuestro canal de YouTube, por acá mismo, Ministerio Vida para Dar Vida. Ahí están las doctrinas de la gracia y uno de los puntos es gracia irresistible. No nos daría el tiempo hoy para ver todo eso, estamos dentro de la prédica, pero ustedes pueden seguir mirándolo por ahí y estudiarlo. Notemos que al terminar el versículo 44, el Señor repite la declaración de los versículos 39, de los versículos 40 y del versículo también 54. Él dice, les resucitaré en el día postrero. Aquellos que el Padre trae, el Señor los resucitará, dice, en el día postrero. Una preciosa promesa que nos llena a nosotros de gozo, de paz, de esperanza, porque no solamente tenemos la seguridad de una vida eterna, sino que el Señor prometió que un día va a resucitar nuestros cuerpos. Hoy hay tanta preocupación con el tema de la muerte y estas cosas, ¿no? Incluso hay una psicosis colectiva con esto del coronavirus y en tantos países donde están muriendo gente, que qué pasa con la gente que están cremando, con la gente que no es sepultada, qué pasa con esa gente que están cremando en el día de la resurrección, hermanos nuestros. Bueno, quédese tranquila. Si el Señor tuvo poder con una palabra de crear los cielos, la tierra y todo lo que existe, no importa la condición. El hombre viene del polvo y vuelve al polvo, no hay diferencia. Una persona que fue sepultada con el correr de los años también se convierte en polvo. Y el Señor tiene el poder suficiente para con una palabra resucitarnos y sacarnos del lugar donde estemos. En la iglesia primitiva hubo muchos hermanos que murieron en boca de los leones, decapitados, incinerados por fuego, hermanos nuestros. Y el Señor en aquel día, con una palabra de poder, va a resucitar y darles un cuerpo glorificado. Entonces no es problema, es una esperanza hermosa para nosotros saber esto, ¿no? Ahora Jesús parafrasea incluso lo que es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 54, versículo 13. Él lo parafrasea en otra manera en el versículo 45 de Juan 6. Note que el versículo 45 dice, escrito está en los profetas. El profeta Isaías se refiere. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, nuevamente dice, viene a mí. El que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Note la intervención de Dios en el corazón de una persona. Vuelve, en otras palabras, a decir lo mismo. Aquel que llega a la fe salvadora es porque Dios lo instruyó en una forma sobrenatural a través de su Espíritu. Observemos que Dios regenera el corazón y utiliza la enseñanza de su palabra para que las personas, por medio de su palabra, ahora vengan a Cristo. Muchas veces las personas llegan a la iglesia buscando solución a sus problemas, con sufrimiento, con dolor, con angustia, pero solamente es a través de la palabra donde la persona luego experimenta la vida eterna, donde la persona entiende el mensaje del Evangelio y realmente se convierte. Versículo 46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Parecería que Jesús hace una especie de paréntesis para aclarar que solo oyeron al Padre. Y es cierto, porque nadie vio a Dios jamás, dicen las Escrituras. Pero aquellos que oyeron son aquellos que experimentaron, por medio de la palabra, la obra del Espíritu en medio de sus corazones. Y es lo que lo atrajo a Jesús. Pero Jesús declara enfáticamente que el único que lo vio y que lo conoce desde la eternidad es el mismo Jesús, porque Él es Dios. Es el único que desde la eternidad conoce y estuvo en unidad con el Padre. Él mismo es Dios. Y Dios se da a conocer en la persona de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Me gusta más cuando traducen otras versiones, que sería lo correcto. Dice, a Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Dios. Eso es más correcto que diga, más que el unigénito Hijo, el unigénito Dios. En Juan 10:30, el Señor dice: yo y el Padre, uno somos. Por lo tanto, es Jesús el único camino al Padre y el único camino a la salvación. En Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces esto nos muestra la deidad de Jesús. Esto nos muestra y nos da certeza y tranquilidad. Jesús es nuestro Dios. Nuevamente, les va a decir algo de suma importancia ahora. Versículo 47. Ponga atención a lo que dice. De cierto os digo. Recuerde que cada vez que vemos esta repetición es algo importante. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. El llamamiento evidente que Jesús le está haciendo es un llamamiento a creer en él para vida eterna. Y nuevamente traza un marcado contraste entre su persona como el pan de vida y el maná que comieron en el desierto. Les recuerda que con ese maná solamente pudieron satisfacer necesidades terrenales, necesidades físicas, el hambre físico, pero que luego terminaron muriendo. En cambio, Cristo es el verdadero pan de vida, el que salva y el que satisface el alma del hambriento. Y esto ahora nos va a dar lugar a nuestro tercer y último punto, la responsabilidad personal que cada uno tiene de aferrarse al pan de vida. Este es nuestro tercer punto, la responsabilidad personal de aferrarse al pan de vida para obtener la vida eterna. Versículo 51 dice la Escritura: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí es donde se empieza a generar, como dicen los teólogos, y se nombró esto en la predicación de la semana pasada. Aquí es donde se genera una tensión entre lo que es la responsabilidad humana en creer y la soberanía de Dios en la salvación, escogiendo a las personas desde antes de la fundación del mundo y atrayéndolas a Él. Es aquí donde se da esta tensión entre la responsabilidad humana en creer y la soberanía de Dios en atraerlo para salvación. Evidentemente, tal tensión no existe en la mente de Dios. El problema lo tenemos básicamente nosotros, que estamos limitados en entender muchas cosas. Pero en la mente de Dios no existe tal tensión, y lo vemos plasmado en la misma Escritura, porque el versículo 35, el versículo 40, al igual que aquí, vemos que se considera la responsabilidad humana de creer. Notemos que el versículo 35 nos está diciendo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Se destaca la importancia de creer. En el versículo 40 dice lo mismo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, note eso, y cree en Él, tenga vida eterna. Y lo mismo nos está diciendo ahora el versículo 51. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Son términos intercambiables entre el creer y el comer, pero se consideran en estos versículos la responsabilidad que tiene el hombre de creer en Cristo. Pero también la soberanía de Dios la podemos ver en el mismo capítulo, y la está considerando el autor del Evangelio cuando consideramos versículos 37, 39, 44, como acabamos de ver recién, y aún también al final del Evangelio, casi en los versículos 65. En estos versículos se considera la soberanía de Dios. Jesús hace una declaración sumamente reveladora, obviamente usando un lenguaje metafórico cuando está hablando de su carne, de comer su carne. Cuando habla de mi carne, cuando él habla de mi carne, entendemos que es un lenguaje metafórico. Él está haciendo una referencia a su cuerpo
ofrecido en sacrificio en la cruz como expiación por los pecados de los hombres. Esto es lo que está diciendo. El concepto de que ofrece su carne es el sacrificio en la cruz por la expiación de los pecados de los hombres. Está hablando específicamente de su muerte. De eso se está refiriendo. Él en su muerte se ofreció como nuestro sustituto, llevando nuestros pecados y cargando con nuestras transgresiones sobre la cruz. Él ocupó el lugar que me tocaba a mí. Él ocupó el lugar que le tocaba a usted. Él fue nuestro sustituto. Entonces se está refiriendo básicamente a eso. El apóstol Pablo, mostrando esta sustitución y la obra de esta sustitución, lo que alcanzó, dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En aquella cruz Él ocupó mi lugar, Él cargó con mi pecado, y mi pecado fue clavado en aquella cruz y vencido por la obra expiatoria de Cristo. Y en el Nuevo Testamento sobreabunda el concepto de que Jesús se entregó en sacrificio por los pecadores para redimirlos y para reconciliarlos con Dios. Esta fue la obra que vino a hacer Jesús. Hoy escuchamos en muchas teologías extrañas un Jesús que solamente está para hacer o para conceder los deseos egoístas del corazón de las personas. Un evangelio antropocéntrico. Pero esta es la causa genuina por la que Jesús vino a la tierra, por la cual vino al mundo, para redimir a viles pecadores como nosotros. Y no debemos perder nunca esto de vista, porque esta es la esencia del evangelio. El falso evangelio de la teología de la prosperidad, lo único que le ofrece a las personas es un Cristo hecho a su medida, a su mente, que satisface necesidades. Cristo vino para redimirnos. Y este ejemplo de que está hablando él de su carne, lo vemos claramente, que es lo que nos dio libertad y acceso a la presencia del Padre cuando miramos Hebreos capítulo 10 en el versículo 19 y versículo 20. Dicen las Escrituras, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, es decir, a la presencia del Padre, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Es decir, que cuando se refiere a su carne, se está refiriendo que iba a poner su vida en expiación por muchos, a su sacrificio. Esta es la metáfora. Cabe destacar que cuando Jesús le dijo, la cual yo daré por el mundo, que esta es mi carne que yo daré por el mundo, no se refiere a una salvación universalista, que por lo que Él hizo, todo el mundo ahora iba a salvarse sin ninguna demanda. No se trata de eso. Cuando habla de todo el mundo, se está refiriendo a personas de toda raza, lengua y nación que en arrepentimiento y fe ahora vienen a Jesucristo y creen en Él como su Salvador. Sin embargo, sus oyentes siguen todavía sin entender y paralizados por la declaración que Él está haciendo. Porque note que el versículo 52 dice que entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos este a comer su carne? No lo entienden, no entienden la metáfora de lo que le está diciendo. Por supuesto que el Señor no está hablando de canibalismo, ¿no? En ningún momento se le cruzó eso por la mente. De hecho, eso estaba prohibido por Dios en el Antiguo Testamento. Simplemente está dando una ilustración física, está usando una metáfora para hacer una ilustración física de algo que es espiritual. Y como ellos están cegados y endurecidos en sus corazones, no entendieron. Y dice que llegaron a contender entre sí. Como no entendieron, por la ceguera, por la dureza de sus corazones, terminaron contendiendo, discutiendo acaloradamente entre sí. A modo de información vale o cabe destacar o aclarar que este es el concepto que tiene la Iglesia Católica o se toman de este versículo para defender la doctrina de la transustanciación. ¿Qué quiere decir la doctrina de la transustanciación? Es decir, que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en la misa, en el pan y en el vino cuando se comparte la comunión. Entonces es decir que cada domingo el cuerpo y la sangre de Cristo está en la comunión. Bueno,
Esto no es así. Lo que Jesús hizo fue un lenguaje metafórico. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Y esto fue lo que en cierto modo aterró a Martín Lutero cuando estaba oficiando en un tiempo una misa y levantó el cáliz y levantó el pan para dar gracias, y el hecho de pensar que tenía en sus manos literalmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, esto lo aterró de modo tal que cuentan los historiadores que no pudo continuar con la celebración de su misa y tuvo que suplirlo otro sacerdote. Tremendo. Llegamos ahora entonces a una de las afirmaciones más importantes y solemnes que brotaron de los labios de Jesús. Después de ir llevando paso a paso a sus oyentes hacia, podríamos decir, el clímax de toda esta predicación, ahora les declara una de las verdades más reveladoras del Evangelio. Note versículo 53. Dice Jesús, les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Bien, tremenda declaración de lo que es el Evangelio, ¿no? En lenguaje metafórico, pero precioso. Una vez establecido el hecho de que la carne y la sangre hacen referencia a la expiación de Cristo, ya eso lo tenemos establecido y claro que no era literal, sino que hace una referencia a la expiación de Cristo, entonces entendemos ahora que el comer y el beber la sangre también es metafórico, se refiere a la fe, a que todo pecador necesita creer en la obra expiatoria de Cristo. Es indispensable creer que Cristo fue nuestro sustituto en la cruz, que Él es Dios, que Él se encarnó, que Él vino a la tierra, que vivió una vida perfecta que yo no podía vivir, y que murió la muerte que yo no podía morir, y cargó con todos mis pecados en esa cruz, y me redimió. Entonces, absolutamente necesario que yo pueda creer esto, que yo lo pueda creer en mi corazón. Y parafraseando el versículo 53, dice que el que no cree no tiene vida eterna. Nótelo. El versículo 53 dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no hay vida en vosotros. Entonces, parafraseándolo de algún modo, el que no cree no tiene vida, no tiene la vida eterna. Por lo tanto, dice lo contrario el versículo 54. Parafraseando el 54, dice que el que come, que bebe, es decir, el que cree, tiene la vida eterna y que a él se lo resucitará en el día postrero. Versículo 56, notemos también que ahí hay una promesa maravillosa, no solamente de vida eterna, sino que los que creen, los que comen, los que beben, es decir, los que creen en el Señor, no solamente tienen la promesa de la vida eterna, sino tienen la promesa de la permanencia en Cristo. Es decir, en Cristo obtenemos el perdón de pecado, en Cristo tenemos asegurada la vida eterna, pero ahora también sabemos que estamos unidos a Cristo. Y unidos a Cristo tenemos todos los beneficios espirituales que esto implica. Y aún también, ¿por qué no?, los que son de carácter terrenal, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Una cosa muy distinta a la teología de la prosperidad, que es un falso evangelio, y otra cosa es no ignorar que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero ciertamente, lo más importante es que gozamos de todos los beneficios espirituales que hoy tenemos en Cristo. El gozo, la paz, el amor, la templanza. Gozamos de los atributos de Dios rodeándonos en nuestra vida. Hoy somos coherederos con Cristo, hoy somos hijos de Dios y estamos unidos a Él. Y esta es una verdad que no se puede alterar bajo ningún concepto. Y no hay nadie que nos pueda separar de la unión que tenemos en Cristo. Versículo 57 al 59 concluye la idea diciendo, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Tremendo, ¿no?
cierra esta idea, en definitiva, de todo lo que ha venido predicando en este sermón, contrastando el resultado del maná con el pan verdadero, con el pan que descendió del cielo, con el pan que trae vida eterna. Y entonces ahora, mis hermanos y amigos que están escuchando, algunas reflexiones que podamos sacar de acá. En primer lugar, claramente la murmuración, el descontento, la resistencia que las personas le ofrecen al Señor, hemos visto que es producto de un corazón endurecido por el poder del pecado sobre las personas no redimidas. Un corazón que permanentemente le resiste a Dios, murmura contra Dios, que le atribuye a Dios despropósito. Bueno, eso es consecuencia, eso es resultado de un corazón endurecido, que el ejercicio del pecado lo mantiene en esa condición. Es la evidencia muchas veces de un corazón no redimido, como pasó en el Antiguo Testamento, como le está pasando a estos judíos en el contexto del capítulo 6 y como sigue pasando en la actualidad en la vida de muchas personas. Todas las personas tenemos momentos difíciles en la vida, momentos que nuestra fe tambalea, se debilita, pero los verdaderos creyentes siempre esperan en el Señor. Cuando la murmuración es constante, el descontento, la resistencia, habría que examinar bien el corazón porque puede ser una evidencia de un corazón endurecido, producto de la esclavitud del pecado. Pero en segundo lugar, sabemos que la única forma que un corazón endurecido venga a Cristo es por la gracia irresistible de Dios, que Él ejerce sobre un corazón para que el pecador pueda venir a Dios. El profeta Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 19, nos dice: y les daré un corazón, hablando de Dios, ¿no? Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Es decir, que es una obra de Dios transformar el corazón de una persona no redimida, endurecida. Ya sabemos que por naturaleza el hombre nunca va a buscar a Dios. Lo vimos en Juan, lo vimos en Efesios, lo vimos en Colosenses, lo vimos en Romano, y hay una lista interminable de textos que podríamos seguir viendo que por cuestión de tiempo no la miramos. Pero lo cierto es que el hombre no va a buscar a Dios, y solo una obra de Dios, cambiando el corazón de la persona por una obra clara del Espíritu Santo, es decir, Dios en una elección soberana en la eternidad pasada, por medio de su Espíritu Santo, regenera el corazón para que podamos creer y de esa manera nos atrajo a Cristo por su gracia. Podemos decir nosotros con toda convicción, la salvación es del Señor, la salvación es del Señor. Y este debe ser para nosotros el gran motivo que nos moviliza a amar al Señor, a alabar al Señor, a servir al Señor. Recordemos que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó a nosotros primero. Esta es la clave. Pero al mismo tiempo, se nos demanda una responsabilidad. Al mismo tiempo se demanda de parte del hombre arrepentimiento de pecado y responder con fe al mensaje del Evangelio. Esta es la responsabilidad humana. Y parece que hubiera una tensión en esto, pero no existe tal cosa. Lo cierto es que Dios trabaja con el corazón del hombre, Dios pone gracia, Dios pone fe en un corazón para que ahora el hombre en su responsabilidad humana pueda responder al Señor con arrepentimiento y fe viniendo a Cristo. Dios ha derramado gracia sobre nosotros y también nos puso esta fe en los corazones. Por tanto, esta es la verdad, hay que responder al llamado. Y en tercer lugar y último, es muy consolador para los que ya somos creyentes genuinos, que hemos experimentado lo que llamamos la regeneración o nuevo nacimiento, saber que tenemos seguridad en principio de la vida eterna. Pero no solamente que tenemos la seguridad, sino que también tenemos la esperanza de la resurrección. Pensar en esto es muy esperanzador, trae mucho gozo al corazón pensar en la resurrección un día. Nada más hermoso que esto, saber que un día vamos a vivir junto al Señor y que nos vamos a encontrar con aquellos seres queridos, amados, que conocen al Señor, hermanos de la iglesia, familiares, que ya han partido a la presencia del Señor, que nos vamos a encontrar nuevamente. Nada más hermoso.
Mientras hoy los seres humanos aquí en la tierra, alejados del Señor, están lidiando con la angustia, con el temor, con la desesperación, por causa de que su futuro es incierto. Hoy el COVID-19 tiene a todo el mundo atormentado. La gente está aterrorizada con el tema de la muerte. Y eso es porque no saben de su futuro. Su futuro es incierto. Las personas evitan hablar de la muerte, no quieren escuchar hablar de la muerte, no la quieren ni nombrar. Y no saben qué pasa después de la muerte. Y muchos, aún tratando de evitar eso, dicen, no, yo creo que después de la muerte no hay nada. Tratan de calmar sus conciencias, no pensando en eso. Y si supieran lo que hay después de la muerte, si no se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Cristo de todo corazón, estarían más angustiadas todavía, más desesperada todavía. Pero esto es lo tremendo, esto es lo maravilloso. Nosotros sí tenemos certeza de lo que hay después de la muerte. Y nosotros sí tenemos esperanza, que la vida no termina acá, que acá estamos de paso. Y que pase lo que pase, sea con el COVID-19 o de otra manera, en esta tierra nosotros estamos de paso. Tenemos que volver a nuestro Creador. Y nuestro Creador nos garantiza vida eterna y nos garantiza que un día va a resucitar nuestro cuerpo. Tenemos esa certeza. Y eso trae a nuestro corazón paz, gozo de saber cuál es nuestro destino eterno. Y por eso enfrentamos, si nos toca enfrentar la muerte, con paz y tranquilidad, porque estamos confiados y seguros de cuál es nuestro destino eterno. Hermanos y amigos, hasta acá por hoy. En otra oportunidad podríamos hablar a lo mejor de lo que hay en el cielo y de lo que haremos en el cielo, pero eso ya quedará para otra predicación que sea más bien de carácter temático. Por ahora continuamos con Juan y vamos a orar dando finalización a esto. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo donde podemos estar en tu presencia y meditar en estas verdades maravillosas. Gracias, Señor, porque no fue nuestro mérito, nuestra virtud, la que nos llevó hacia ti. Éramos rebeldes por naturalezas, enemigos tuyos, enemigos de la cruz. Sin embargo, Señor, el amor, Señor, con que nos amaste antes de la fundación del mundo, hizo que nos escogieras para salvarnos y enviaras a Jesús a la cruz, a morir por nosotros, a sustituir nuestras vidas. Gracias porque todo lo malo nuestro lo pusiste sobre Jesús. Y todo lo bueno de Jesús, hoy nosotros lo disfrutamos, porque lo has puesto sobre nuestra vida, porque hoy estamos unidos a Cristo. Te damos muchas gracias, Señor. Yo te ruego, Señor, si hoy hay alguna persona que está escuchando y todavía no te conoció, que derrames tu gracia irresistible en su corazón para que pueda venir hoy a salvación. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga y nos estaremos viendo la próxima semana.